Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por la Biblia, hemos llegado al capítulo 32 de Éxodo. Bienvenidos una vez más a Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y quiero agradecerles a todos los que se han comunicado a través del número de WhatsApp y que dejan sus comentarios en los videos anteriores. Recuerda que puedes todavía solicitar el libro Preguntas y Respuestas sobre el Santuario. Si estás fuera de Colombia, voy a enviártelo gratuitamente en formato PDF y si estás en el territorio colombiano, puedes solicitarlo al número que aparece en la descripción de este video. Bueno, hoy tenemos muchos detalles para compartir. El capítulo 32 tiene mucha información importante que debemos entender correctamente, sacar lecciones y poder vivir de acuerdo a la voluntad del Señor para no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones para la construcción del santuario y toda la presentación del plan de salvación. Y recibía Moisés las tablas de los 10 mandamientos para introducirla en el arca del pacto que se iba a construir. Israel estaba totalmente desenfocado de lo que Dios quería para ellos. Se habían olvidado de las palabras que el mismo Señor había pronunciado y que estudiamos juntos en el capítulo 20 de Éxodo. Israel se había olvidado cómo el Señor los protegió de los egipcios, cómo los liberó de la esclavitud, cómo cruzaron el Mar Rojo, a pesar de que la nube y la columna de fuego estaban en constante presencia y que el ángel del Señor acampaba alrededor de su pueblo y que el maná caía constantemente todos los días. Israel había hecho una solicitud al hermano de Moisés, a Aarón. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Cuando el pueblo, dice el versículo 1, vio que Moisés tardaba y lo que habían pasado quizás eran menos de 40 días, tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Aquí vemos que el pueblo de Israel estaba impaciente por la ausencia de Moisés y esto los llevó a una imprudencia terrible. Haznos un Dios, le dijeron a Aarón, que vaya delante de nosotros. Yo no creo que todo el pueblo tuviera este mismo sentimiento después que habían dicho haremos todo lo que Dios diga, después de haber escuchado la voz del Señor. Ahora están solicitando hacer un ídolo de adoración, un ídolo que los acompañe por el camino, pero si tenían la nube y la columna de fuego que estaba allí, si tenían el maná que le demostraba que la presencia del Señor no los había abandonado, entonces ellos habían puesto sus ojos más en Moisés que en el mismo Dios. Pero vuelvo a repetir, no todo Israel tenía este mismo sentimiento. El versículo número 2 dice que Aarón les dijo: apartad los aretes que están en las orejas de vuestras esposas y de vuestros hijos e hijas y traédmelo. Esta gente usaba joyas, todavía tenían costumbres egipcias que no se habían quitado de encima. Por lo tanto, ellos están manifestando una falta de conversión. Y lo mismo puede estar sucediendo hoy en día con nosotros. Hay muchas cosas que no hemos aprendido. Hemos visto cómo la mano de Dios nos está ayudando, pero todavía estamos desenfocados de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso la vida cristiana es una escuela de constante aprendizaje. Aprender
y desaprender las cosas que realmente hemos hecho por costumbre, pero que en realidad no van de acuerdo al plan de Dios. Entonces el pueblo apartó los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Lo interesante es que Aarón, el siervo de Dios, aquel instrumento que Dios utilizó para presentarse con Moisés delante del faraón, aquel que prácticamente estuvo con Moisés en todo tiempo que el Señor hacía las señales, ha consentido con el pueblo o con parte del pueblo para ser un ídolo de adoración. Él mismo les dijo que tenían que traer. Él tomó de sus manos estas prendas y le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Dijeron, no fue Aarón que dijo. Aarón consintió en hacer el becerro de oro. Este becerro que por supuesto era una imagen idolátrica de Egipto, el toro Apis, la costumbre que traían de Egipto la pusieron en práctica allí en el desierto, y quizás queriendo también suavizar o justificar las acciones por la falta de Moisés, o quizás porque ellos hacían sacrificios constantemente de animales en honor al Señor, quisieron justificarlo utilizando una imagen que sí era conocida, la imagen del becerro, y de paso expresan que este es vuestro Dios que os sacó de Egipto. Este es el Dios que los sacó de Egipto. La misma imagen que ellos tenían en Egipto y que los faraones adoraban, ahora la pretenden utilizar para decir que ese fue el que los sacó de la esclavitud. Al ver esto, Aarón edificó un altar. No solamente se conformó con hacer un becerro, sino que también hizo un altar. Aquí vemos los terribles errores de Aarón por dejarse presionar por aquellas personas que todavía no habían sido transformadas por el Espíritu de Dios. Aarón, al ver esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó, hizo énfasis en que el día de mañana se haría fiesta al Señor, se haría fiesta a Jehová. Mañana será fiesta en honor de nuestro Dios. Aarón pregonó esto. Quiso utilizar el nombre de Dios. No negó el nombre de Dios, pero con sus acciones estaba humillando al Todopoderoso. La sierva del Señor, en el libro Patriarcas y Profetas, hace mención sobre este asunto. En la página 289 dice que cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Una religión que permite a los hombres, mientras observan los ritos de culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o a la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía Aarones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan a pecar. Qué terrible esta circunstancia. Qué tremendo que Aarón haya consentido con el pueblo de Israel por congraciarse o por no llevarle la contraria a la mayoría cuando él era el que tenía la responsabilidad de dirigir espiritualmente al pueblo mientras Moisés no estaba presente y él había demostrado que realmente Dios podía obrar en su vida. Y al buscar la aprobación de Aarón, las personas entonces, en su mayoría, cedieron ante las presiones de un grupo que quiso volver a la idolatría egipcia. Este grupo mixto de personas que durante muchos años habían adorado los dioses de Egipto, pero al ver las señales y las plagas decidieron participar del pueblo de Israel en la Pascua y así de esa manera ser liberados. Quizás muchos de ellos se circuncidaron, así como muchas personas hoy se bautizan, llegan a la iglesia, pero todavía no lo han aprendido todo. Necesitan seguir aprendiendo y los principios de Dios no se pueden vender por complacer a la mayoría. El versículo número 6 dice entonces que al día siguiente madrugaron
y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Madrugaron, o sea, esta gente no solamente hizo sacrificios de entregar sus joyas preciosas, sino que también están madrugando, levantándose temprano para desobedecer a Dios. Y dice que ofrecieron ofrendas de paz y el pueblo se sentó a comer y a beber, a deleitarse. Después se levantaron para divertirse. Qué triste que hoy en día es igual. Muchos pisotean los mandamientos del Señor y siguen manifestando que creen en Él. Hacen festividades de adoraciones con ídolos y dicen creer en Dios y depender del Señor, pero en realidad se han dejado llevar por la sensualidad, por los placeres, por el gusto, simplemente por la circunstancia momentánea. Y muchos que se dicen ser sacerdotes o guías espirituales han consentido y han apoyado esta circunstancia. A partir del versículo 7 vamos a ver ahora que Dios habla, porque Dios sabe lo que está pasando en Israel, y dice que el Señor le expresó a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, mira como Dios le dice a Moisés, tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Aquí vemos un rechazo divino, pero también una prueba a Moisés. Pronto se han apartado del camino que les mandé, tanto que se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios, le han dicho: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Dios le está diciendo a Moisés lo que está sucediendo abajo. Dijo más el Señor: he visto que este pueblo es muy terco, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y haré de ti una gran nación. Aquí hay una prueba para Moisés. No era que Dios quería destruir a Israel. Dios está probando a Moisés y le está mostrando la realidad. Si Dios me hubiese dicho eso a mí, en esta condición, si Dios me hubiese presentado este mensaje a mí, ¿cómo hubiese yo actuado? Si Dios te hubiese dicho estas mismas palabras, ¿cómo tú hubieses actuado? Sabiendo todo lo rebelde que era en Israel, posiblemente nuestra respuesta fuera totalmente contraria a la que Moisés expresó. ¿Y cómo expresó Moisés su respuesta ante las declaraciones del Señor? Versículo número 11. Moisés oró al Señor su Dios y dijo: Señor, ¿por qué se encenderá tu ira en tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran fortaleza, con mano fuerte? No fui yo quien lo saqué, Señor, dijo Moisés. Fuiste tú con tu gran poder. Tú me llamaste del desierto y me diste la oportunidad de presentarme ante el faraón. Tú hiciste los milagros. Tú nos ayudaste a cruzar el Mar Rojo. Tú le has hecho descender pan del cielo. Tú le has dado agua de la roca. Fuiste tú, Señor. Versículo número 12. ¿Por qué han de decir los egipcios: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de la tierra? Deja tu ira y desiste del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, a quienes juraste por ti mismo: multiplicaré vuestros descendientes como las estrellas del cielo y les daré toda la tierra para siempre. Entonces el Señor desistió del mal que dijo que haría a este pueblo. Aquí vemos a un Moisés intercesor, así como Cristo. Aquí vemos a un Moisés que está representando la intercesión de Cristo, está mostrando la importancia de que Dios no sea mal comprendido por las personas que estaban alrededor, por los pueblos que estaban escuchando las maravillas que Dios había hecho con Israel en Egipto. Y si ahora el Señor los mataba en el desierto, entonces habría un concepto errado de Dios. Y como les acabo de decir, Dios estaba probando a Moisés. Dios no quería destruir a Israel. Al contrario, Dios le estaba mostrando a Israel que los quería salvar a todos. Por eso les presentó el santuario, así como el Señor quiere salvarte a ti, quiere salvarme a mí, quiere ayudarme, pero a veces nosotros somos rebeldes y no queremos aprender. A partir del versículo 15 vemos a un Moisés bajando de la montaña. Volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, tablas escritas de ambos lados, de una y otra cara por el dedo de Dios. Las tablas eran obra de Dios y escritura de Dios grabada sobre tablas. Al oír el clamor del pueblo que gritaba, Josué,
guerrero acostumbrado a las batallas y que había esperado a Moisés durante 40 días y 40 noches cuando vio a su Señor y también sintió el alboroto. Sería tan grande el alboroto que Moisés y Josué desde la montaña escuchaban todo lo que estaba sucediendo. Entonces, al oír el clamor del pueblo que gritaba, Josué dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Me imagino la desesperación de Josué al pensar que los enemigos pudieron llegar a atacar. Pero Moisés respondió: no son gritos de vencedores, sino alarido de vencidos. Sorprendente las palabras de Moisés. No son gritos de vencedores, son alaridos de vencidos. Mira, Josué, si hubiese venido un pueblo enemigo a atacar a Israel, Dios los hubiese protegido y les hubiese dado la victoria. Pero ellos se dejaron vencer por sus propias inclinaciones, por su propia falta de conversión. Ellos han demostrado que están derrotados y por eso Dios quiere salvarlos, pero ellos no se dejan salvar porque están en una condición deplorable. Hoy es igual. El ser humano está en constante degradación y no se deja salvar. Dios hace llamados a través de predicadores y las personas dudan en entregarle su vida al Señor porque no quieren dejar sus placeres momentáneos a pesar de que están sufriendo, a pesar de que están pasando necesidades. No se dejan conducir por el Señor. Por eso Moisés los llama vencidos. Cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro, cuando él se imaginó lo que Dios le había dicho, pero no se dio cuenta de toda la realidad, de toda la inmundicia que estaba sucediendo debajo. Cuando vio el becerro, cuando vio las danzas, se encendió en ira y arrojó las tablas que tenía en sus manos y las quebró al pie del monte. Aquí vemos nosotros una indignación. Moisés parte los mandamientos como una demostración de que el pacto que Israel había hecho con Dios había sido quebrantado, había fallado en su compromiso, porque eso es el pacto, un compromiso. Dice el versículo 20, tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre el agua y lo dio a beber a los israelitas. Este es tu Dios, ese becerro es tu Dios, ese símbolo de Egipto es tu Dios. Mira que este Dios no sirve, pero es para nada. Y el mismo Moisés lo agarró. La inutilidad del ídolo pudo contemplarse por los ojos de Israel. Agarró ese becerro Moisés y lo fundió y se los dio a beber. Ese becerro no es nada, no se defiende. El versículo 21 dice que Moisés habló a Aarón preguntándole: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Que has traído sobre él gran pecado? ¿Qué hiciste, Aarón? Las mismas palabras que Dios le dijo a Adán en el Edén. Adán, ¿dónde estás tú? O las que Dios le dijo a Caín. Caín, ¿qué has hecho? Bueno, aquí vemos a un Moisés preguntándole, solicitándole respuestas a Aarón. Aarón, ¿qué has hecho? ¿O qué te ha hecho este pueblo? Aarón respondió: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ellos me dijeron: haznos un Dios que vaya ante nosotros, porque a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Y yo respondí: ¿quién tiene oro? Apártelo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió un becerro. O sea, el becerro salió solo. ¡Qué mentira, qué excusa, qué autojustificación! Si Aarón hubiese tenido valor para sostener lo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía, dice la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios, por el cual se habían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el mal, pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos, lo llevó a hundirse en el pecado más de lo que había pensado. De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante los ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Dios quiere que sus siervos demuestren su lealtad reprendiendo fielmente la transgresión,
por penoso que sea hacerlo. Aquellos que han recibido el honor de un mandato divino no han de ser débiles y dóciles contemporizadores. No han de perseguir la exaltación propia ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. En otras palabras, el mal debe eliminarse con inflexible severidad. La sierva del Señor continúa diciendo que el hecho de que Aarón había sido bendecido y honrado más que el pueblo hacía tanto más odioso su pecado. Entonces, alguien me preguntaba, si era más terrible el pecado que había cometido Aarón, ¿por qué Dios no lo mató como hizo con muchas otras personas? Porque el plan de Dios nunca ha sido matar a nadie. El plan de Dios es salvarlos, redimirlos. Aarón tuvo que haber manifestado arrepentimiento y dolor por lo que había hecho. Aarón tuvo que haberse humillado ante Dios. El plan del Señor es siempre salvar. Y aquellos que murieron en esa escena a orillas del monte Sinaí fue porque persistieron en el pecado. Versículo 25, al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pero no todos habían participado de esta circunstancia idolátrica, porque allí también en Israel estaban los hijos de Moisés, la esposa de Moisés. A María no se le menciona por ninguna parte del capítulo. Prácticamente los levitas fueron los que se mantuvieron fiel al Señor, fueron el remanente en medio de la apostasía de Israel. Pero Aarón era el único que había participado o había consentido con esta circunstancia. La Biblia describe que Israel estaba desenfrenado. Varios fueron movidos a desobedecer a Dios porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Moisés se puso a la entrada del campamento y preguntó: ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Leví no participó de la idolatría al becerro de oro. Y él les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, cíñase cada uno su espada, volved y pasad de puerta en puerta por el campamento, y cada uno mate a su hermano, a su amigo y a su pariente. Aquí hay una obra de juicio. Estas personas que iban a morir de mano de los levitas y de aquellos que se mantuvieron fieles al Señor en medio del desenfreno idolátrico, iban a morir porque habían persistido y no se habían arrepentido de lo que habían hecho. Y los levitas hicieron conforme al dicho de Moisés, y en aquel día cayeron del pueblo como 3,000 hombres, 3,000 personas. ¿Cuántos habían salido originalmente de Israel? 600,000. Aquí, entonces, Dios perdonó la vida de más de 500,000 personas. 3,000 solo fueron los que murieron porque persistieron estar en sus pecados. Persistieron en seguir la idolatría, no querían cambiar. Dios necesitaba purificar a su pueblo y tenía que erradicar el mal de raíz. No podía permitir que los idólatras siguiesen viviendo dentro del pueblo, porque ellos iban a conquistar Canaán e iban entonces a exterminar a todos los idólatras de esas tierras cananeas, y por lo tanto no se podía permitir que en Israel hubiese idolatría, porque Dios, por otra parte, les estaba dando la oportunidad de santificarse y de entender el plan de salvación por medio del santuario. Entonces Moisés, dice el versículo 29, les dijo: hoy os habéis consagrado al Señor, porque cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que el Señor os bendiga. El hecho de matar a estas personas y de obedecer a Dios por sobre todas las cosas es una indicación de qué es lo primero en nuestra vida. Llegará el momento, en el juicio final, cuando Dios pagará a cada uno según sus obras, y nos tocará que llorar al ver que muchas de las personas que amamos persistieron en desobedecer al Señor. Por lo tanto, aquí no se está sacrificando personas, se está erradicando el pecado. Pero si el pecado mora en nosotros,
tendremos que morir porque la paga del pecado es muerte. Por eso el Señor nos da una solución a través de Cristo, porque Cristo asume nuestro pecado. Pero si no nos arrepentimos de Él, entonces no podemos ser perdonados. Al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un grave pecado, pero subiré ahora al Señor, quizás consiga el perdón de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Versículo 32. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme de tu libro que has escrito. Qué interesante que Moisés hace mención al libro celestial, al libro de los registros celestiales. Dios tiene libros en el cielo. Con respecto a esto, la sierva del Señor menciona: en la súplica de Moisés se dirige nuestra atención a los registros celestiales en los cuales están escritos los nombres de todos los seres humanos. Sus acciones, sean buenas o sean malas, todas se anotan minuciosamente. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Si alguno de estos se aparta de él y mediante una obstinada insistencia en el pecado se endurece finalmente contra la influencia del Espíritu Santo, su nombre será raído del libro de la vida en el día del juicio y será condenado a la destrucción. Moisés comprendía cuán terrible sería la suerte del pecador. Sin embargo, si el pueblo de Israel iba a ser rechazado por el Señor, él deseaba que su nombre también fuera raído con el de ellos. No podía soportar que los juicios de Dios cayeran sobre aquellos a quienes tan hondamente había librado el Señor. ¿Cómo actúa Moisés aquí? Como un intercesor en favor de Israel que ilustra la mediación de Cristo en favor de todos los pecadores. Moisés le dice: Señor, si no los perdonas, ráeme del libro. Pero la respuesta del Señor es: al que peque contra mí, a ese raeré de mi libro. Dios quitará nuestros nombres del libro de la vida si persistimos en vivir en nuestros pecados, en nuestras faltas y en violación a los mandamientos del Señor. Por ahora, ve, lleva a este pueblo a donde te he dicho, mi ángel irá delante de ti, pero en el día de mi visita los castigaré por sus pecados. Dios le está revelando el futuro a Moisés. No te preocupes, Moisés. Yo sé que muchos se van a arrepentir y otros van a persistir en sus errores. Eso se llama misericordia divina, pero también justicia. El Señor es justo y misericordioso. El Señor hirió al pueblo con una gran plaga por lo que habían hecho con el becerro que formó Aarón. Esto nos indica que todo pecado siempre trae una consecuencia. Dios puede perdonar nuestras faltas, claro que sí, pero las consecuencias van a llegar. Yo puedo consumir cosas inadecuadas e introducirlas en mi cuerpo y Dios puede perdonarme esos errores, pero el pecado va a pasar su factura y las consecuencias van a venir. Así es que termina este capítulo 32 del libro de Éxodo. Mi querido amigo y hermano, Dios tiene un plan para ti. Dios quiere sacarte del pecado. Dios quiere que aprendas a conocerlo y adorarlo correctamente, a que dejemos nuestros ídolos y todas aquellas cosas que nos separan de nuestro Padre Celestial. Necesitamos nosotros experimentar la conversión. Si hoy estamos vivos es por la misericordia divina y por la intercesión de Cristo en nuestro favor. Y todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todas nuestras intenciones están escritas en el libro que Dios tiene, en los registros celestiales. Y si tú has entregado tu vida al Señor, tu nombre está en el libro de la vida. No permitas que ese nombre sea borrado, porque dice el libro de Apocalipsis: al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Y tú y yo podemos ser vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis por el día de hoy, esperando que haya sido de gran ayuda para tu vida espiritual. Mañana vamos a continuar con este recorrido explicativo por la Biblia, así que no olvides suscribirte a este canal de esperanza, activar las notificaciones y también compartirlo con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo soy Alexander Suárez y recuerda, no dejes de solicitar tu libro Preguntas y Respuestas sobre el Santuario. Será hasta mañana, que Dios te bendiga. Chao, chao.